Nuestra casa, Iglesia Cristiana Nueva Jerusalén. Los días lunes tenemos reunión los ministros de Iglesias en Casa a las 3 de la tarde a cargo de los pastores Freddy Salas y su amada esposa Cosby de Salas. Los días martes tenemos nuestra reunión las pastoras consolidadoras, las que estamos acá pendiente para el cuidado de cada una de las bellas mujeres de esta casa. Los días miércoles tenemos el ayuno congregacional a partir de las 9 de la mañana a cargo de los pastores Luis García y su amada esposa Alice de García. Los días sábados se reúnen los jóvenes acá a las 4 de la tarde. Se les invita a todos los jóvenes para que puedan venir acá y congregarse y poder tener un tiempo de edificación junto con los líderes. Ahí se encuentra Sebastián, el pastor Luis Argüello, su amada esposa Natalie de Argüello, quienes están ahorita a cargo de los jóvenes de acá de nuestra casa. Bueno, mis amados, ha llegado el tiempo de poder escuchar el pan de vida. Sí, esa palabra maravillosa que sabemos que viene de parte del corazón del Señor, de nuestro Dios. Y le vamos a pedir a nuestra amada pastora y profeta Marlene de Gómez para que pase aquí adelante. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos hoy? Ese es el típico saludo de todos los domingos, ¿verdad? Pero que se le pida a los niños que suban a la nueva generación. Amén. Gracias, Mayelita. Por favor, los niños, subir allá a donde tienen sus clases. Ellos también tienen su enseñanza en esta mañana. Muy bien, tengo el privilegio aquí de presentarme delante de ustedes para dar una porción de la palabra. Hoy el mundo está celebrando, déjenme mirar la hora. Wow, tengo muy poco tiempo. Está celebrando la resurrección de Jesús. Pero para nosotros eso es algo que celebramos todos los días. Amén. Yo celebro la resurrección de Jesús todos los días, porque todos los días siento la vida que Él me ha dado. Y Él me ha dado esa vida a través de su resurrección, después de todo el proceso que Él pasó, de su muerte, juicio, crucifixión, sentencia, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Tengo poco tiempo. Y hoy vamos a estar hablando 7 personas y he titulado esto 7 áreas de redención que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Después de mí viene otra persona y así sucesivamente, ¿eh? Bien, para nosotros los cristianos el juicio y la condenación de Jesús representa el acto culminante de la redención, en la cual Jesús voluntariamente como Cordero de Dios se ofreció delante del Padre para que nosotros pudiéramos ser libres de condenación, ser libres del pecado y ser libres del infierno. Amén. Que allá es a donde nosotros, ese era nuestro destino final. Si Jesús no hubiera sido, o mejor dicho, si Jesús no hubiera aceptado el plan perfecto que Dios le había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Por supuesto que Él ya lo sabía. Entonces vamos a hablar brevemente sobre el juicio y la condenación de Jesús. Estos son 2 episodios que nosotros podemos encontrar en Mateo 26 del 57 en adelante. Bien, solamente vamos a leer algunos versículos porque no tenemos mucho tiempo. Bien, no sé si aparece allí. Mateo 26, bien. Mateo 26 del versículo 57 en adelante.
dice algunos versículos. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Voy a leer solamente algunos, el 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 falsos testigos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Lo voy a dejar hasta aquí cuando este versículo tan hermoso 63 que dice: mas Jesús callaba. Entonces Jesús se quedó callado y esto le molestó al sumo sacerdote, quien le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Él le dijo: sí, tú lo has dicho. Y el del juicio de Dios, el de la sentencia y condenación está en Mateo 27, 26, que dice: entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esta es la sentencia que a Jesús le dieron, ¿verdad? Fue juzgado en un juicio que dicen todos los estudiosos que fue un juicio completamente ilegal porque se realizó de noche. Entonces le dijo el Señor, le dijeron a él, le dieron la sentencia: viene la crucifixión. Entonces Jesús, cuando Jesús fue llevado aquí al Sanedrín y fue juzgado, ¿verdad? Y estaba delante de todos sus enemigos y delante de sus detractores, delante de toda la gente que quería verlo muerto, él no abrió su boca un solo momento para defenderse, sino que todas las veces encontramos varias veces que dice: y Jesús callaba. ¿Por qué Jesús callaba? ¿Por qué Jesús no abrió su boca para defenderse? Porque él sabía que si él se defendía, iban a haber unos culpables. ¿Y quiénes iban a ser los culpables? Nosotros. Él podía haber dicho: no, yo no hice eso, yo soy inocente. Y en realidad él era inocente, porque los culpables íbamos a ser nosotros. Pero como él sabía que él había venido a la tierra a cumplir una misión, a liberarnos a nosotros de la condenación y para que fuéramos libres del pecado y de la muerte, él se quedó callado. Y conociendo él, ¿verdad?, el plan perfecto de Dios, él hizo un intercambio: el justo por los injustos. Él no pecó, nosotros pecamos, pero recibimos la justificación. Amén. Yo diría un amén y un gloria a Dios y un aplauso, porque fuimos justificados por la gracia de él. No hicimos nada para que realmente nosotros pudiéramos obtener esta salvación tan grande. Vamos a poner en contexto. Había un juez que estaba reclamando justicia, en este caso un juez terrenal, Caifás, aunque ustedes no lo crean, lo aparentemente muy malo que era, estaba representando a Dios, al justo Dios. ¿Por qué? Porque se estaba reclamando una sentencia, se estaba reclamando un juicio para una serie de personas que eran culpables, que éramos nosotros, y que Jesús decidió que él aceptaba la culpa para que nosotros fuéramos libres. Entonces alguien tenía que pagar. Jesús, siendo inocente, sabía que esto era su misión y asume la culpa al callar. Al callar estaba diciendo: no les tomes en cuenta su pecado, yo soy culpable, yo pagaré. Yo vine para que ellos fueran libres, yo vine para que ellos no fueran al infierno, yo vine para darles salvación y vida eterna. Y por eso él aceptó la culpa. Y cualquiera puede decir: pero es que para él era fácil porque él era Dios. No, él estaba en ese momento siendo hombre. Saben que él era 100% hombre, 100% Dios. Y no fue que no le dolió. Por supuesto que la crucifixión le dolió, obviamente, porque su parte humana estaba siendo crucificada. Entonces así nosotros somos libres de condenación.
no tenemos que llevar sobre nuestros hombros el juicio ni la condenación. Saben que a mí a veces me da tristeza porque hay muchos hermanos que se apartan de la congregación, porque en algún momento, ¿verdad? Como nosotros todavía vivimos en la carne, estamos sujetos a la carne, mas no vivimos según el viejo Adán, sino según el nuevo Adán, ¿verdad? Que es Jesucristo. Pero tristemente algunos hermanos, bueno, a veces uno sujeto a la debilidad, puede haber algún pecado, puede haber algo que realmente nos haga caer, y entonces nosotros no volvemos más a la congregación. Si casualmente entramos a la congregación y hay alguien predicando, ¿verdad?, sobre alguna situación que quizás esa persona está viendo, puede ser que diga, ve, me están juzgando, ve, ya saben que yo he pecado, ve, cuando entré todos me miraron mal. Sin embargo, no puede ser eso, sino que ahí está recibiendo una acusación de parte del enemigo. No permitas que el enemigo te acuse. Cuando tú sientas esa voz, a veces tenue y a veces más fuerte, que te dice, tú eres culpable, estás condenado, te vas para el infierno, ten por seguro que no eres tú, que es el enemigo el que te está acusando. No permitas que él te acuse, porque dice en Romanos 8, 33, 34, esto lo podemos buscar, Romanos 8. ¿Qué dice Romanos 8, 33, 34? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él no solamente no nos condena, sino que Él está continuamente intercediendo por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que creer con todo nuestro corazón en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. En Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero que repitamos ese versículo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces ninguna condenación hay para mí. Rechazo en el nombre de Jesús aceptar toda acusación y toda condenación que se levante contra mí. Entonces no permitas ni que una persona, ni el enemigo, ni aún tu propia mente, ¿verdad?, que a veces dudamos. Yo sé que a veces hay dudas, que el dardo nos da esas dudas para que nosotros dudemos de que tenemos la salvación, para que nosotros nos dejemos llevar por la condenación. Y la condenación, mis amados hermanos, es un pecado, es una blasfemia contra lo que hizo Cristo en la cruz. Así que no permitas que el diablo te acuse, porque tú le has vencido. En Apocalipsis 12:10 dice, a ver qué dice Apocalipsis 12:10. No sé si está allí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Wow, qué labor, ¿no? Un trabajito bastante arduo tiene el enemigo, acusarnos delante de Dios de día y de noche, pero Él fue lanzado, así que tenemos que creer que Él ya no tiene poder para acusarnos, y tenemos que levantarnos, ¿verdad?, en contra de todo juicio y toda condenación que a veces sentimos en nuestro corazón, en nuestra mente, de que habemos hecho algo malo, y que entonces Él realmente viene contra nosotros, ¿verdad?, y dejamos de creer en lo que el Señor ha hecho en la cruz. La palabra condenación viene del griego katakisma, que significa sentencia o pena. O sea, si estás en Cristo Jesús, Dios nunca te condenará, porque Jesús llevó todos los pecados cuando murió en la cruz, y esto forma parte de nuestra herencia. Así que, mis amados hermanos, yo te animo a levantarte en el nombre de Jesús y a creer en
todo lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Lo hizo por ti para darte la salvación y la vida eterna. Que el Señor te continúe bendiciendo y yo espero que esta palabra llegue a tu corazón y te levante. Amén. Amén. Si ese aplauso es para el Señor, por favor déselo más fuerte. Mucho más. Mucho más. Bueno es para nosotros en esta hora el poder tener presente que estamos en un tiempo donde nos es necesario reconocer la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? Y entendemos que en estos tiempos donde el mundo se mueve en celebraciones, en el cual nosotros no estamos exentos, pero entendidos de la verdad presente. En el libro de Lucas, el Señor Jesús expresó estas palabras. Lucas capítulo 9, versículo 22. Que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera muchas cosas. Y una de las cosas que quiero recordarle a la iglesia es los azotes que vinieron a su cuerpo. ¿Sí? Porque quizás nosotros de manera ligera decimos, no fue azotado y nada. Pero resulta y pasa de que esta flagelación que vino a su cuerpo ciertamente tenía un propósito. Hay una revelación en este hecho, el cual nos lleva a creer que esos 40 azotes menos 1, o sea 39, venían a confrontar las 39 patologías que hoy están trayendo diversas enfermedades a nivel mundial. Y para nosotros como iglesia nos es necesario abrazar esta verdad presente, que por su herida fuimos nosotros curados. Y me quisiera tomar unos minutos para solamente recordarle a la iglesia lo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5. Y dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, diga azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos creen esta verdad? De tal manera de que yo debo de abrazar el hecho de que ya fui curado. No es que voy a ser sanado, sino que ya lo soy por la fe en esta palabra. Ahora entiendo de que es un poquito complicado para aquel que razona la realidad que está experimentando, como lo es el diagnóstico médico, pero necesitamos ir allí, porque el sacrificio que el Señor hizo no fue en vano. El hecho de que haya sido llevado a los cuarteles de allá de Roma y llevado allá y sujetado en sus brazos. Y yo quiero que por favor incline su rostro. Incline su rostro allí, por favor, y medite en la palabra. Y fue atado allí cuando se le acercó el verdugo con esas correas de cuero, pero con quizás elementos como plomo. Se dice que esas correas llevaban plomo. También dice que pudieron haber llevado otro metal, incluso hueso de carnero. Y que cuando comenzó el primer azote, no sabiendo nosotros aquí
¿Dónde se le dio? Podemos pensar que fue en su espalda. Quizás ese primer azote desgarró su piel. Y déjeme decirle que cuando esto estaba aconteciendo, Él estaba pensando en ti y en mí. Y allí comenzaron a confrontar esos azotes, las enfermedades que hoy por hoy se conocen. Y le daban 1, y 2, y 3. Y eran tan fuertes aquellos azotes que Él no se negaba a cumplir el propósito de librarnos de la enfermedad. Pero he de decir en esta hora que dicen los historiadores, dice la gente que ha escudriñado a fondo esto, que cuando una persona era azotada, su figura era irreconocible, porque todo su cuerpo se convertía en sangre. Bien dijo Isaías, molido por nuestros pecados. Escúchese bien, molido por nuestros pecados. Y yo creo firmemente que esa verdad, que es absoluta, no relativa, como un diagnóstico médico, hoy usted tiene que abrazarla. Y yo le voy a pedir allí que medite en aquello que le está aquejando, porque no me voy a tomar mucho tiempo, sino antes bien le pido al Espíritu Santo que desde ya vaya ministrando su vida, allí donde usted se encuentra, allí donde usted está. Pero quiero pedirle que crea, porque escrito está que para el que cree, todo le es posible. Imagínese el rostro del Señor, así como fue mostrado en la figura que pusieron acá en el video. Yo creo que eso todavía no llega a compararse a lo que Él padeció por usted y por mí. Así que allí, en su quietud, permíteme orar. Padre, te queremos dar gracias, porque creemos firmemente, Señor, de que esta palabra se cumplió en tu Hijo amado Jesucristo. Nosotros creemos, Señor, que fue despreciado y desechado entre los hombres. Nosotros creemos, Padre eterno, que de Él hemos recibido sanidad. Por lo tanto, Señor, ahora, en la autoridad de tu Hijo amado, le pido a tu iglesia, aquellos que están experimentando una dolencia, un malestar, incluso una enfermedad diagnosticada, que se ponga la mano allí donde está expresándose esto. Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, declaro sanidad sobre tu iglesia, declaro sanidad sobre tus hijos, declaro sanidad sobre tus hijas. Confrontamos por el poder de la palabra toda patología, todo diagnóstico, toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Permite, Padre de la gloria, de que tus hijos puedan abrazar esta verdad, porque es la herencia que le corresponde. En el nombre de Jesús, desatamos sanidad, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Precioso Espíritu Santo, ministra los corazones, permite que esa medida de fe se acrecente cada vez más y tus hijos puedan abrazar la herencia. Declaro sanidad en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro. Amén y amén. Iglesia, muchísimas gracias. Procuremos, en la medida de lo posible, no ser oidores olvidadizos. Antes bien, hágase de la palabra y póngala por obra. Háblele a toda circunstancia en la autoridad del Hijo de Dios. Y creo firmemente que verás la gloria del Señor. Que continúen teniendo buenos días.
Creemos esa palabra, amén. Hemos hablado de un Jesús juzgado, condenado, y de un Jesús azotado. ¿Sabes? El ser azotado era el inicio de un combo de tortura para Jesús, y ese combo terminaba en la crucifixión. Yo te voy a hablar del Cristo crucificado. Y quiero decirte algo, la crucifixión era una acción netamente del Imperio Romano. Él no fue crucificado por los judíos, porque ellos no tenían este tipo de práctica, al menos no constantemente. Los romanos adquirieron esta acción por parte del Imperio Persa y fue traído a Roma para darle la más grande tortura a aquel que le hiciera oposición al sistema. Y escucha esto, Jesús fue juzgado por la ley, pero fue torturado y crucificado por el sistema. Y estas dos cosas son enemigas de la voluntad de Dios, la ley y el sistema. Y ser crucificado no era una acción solamente de dolor, sino de escarnio público, porque le dabas a entender a la persona que tales cosas acontecen a los que le dan la espalda al Imperio Romano o simplemente a los que le llevan la contraria al sistema. Él no fue solamente molido y azotado por nuestras enfermedades, sino que públicamente dijo: yo, en nombre de todos ustedes, doy mi vida para que toda vergüenza que sea establecida aquí sea cubierta y todos ustedes ya no vivan en vergüenza, sino en la libertad que yo les puedo dar en el nombre de mi Padre. Aleluya. Esta tortura terminaba en la cruz, pero hay algo que que Jesús experimenta en la cruz, y es que siente que su Padre lo ha abandonado. ¿Sí recuerdan eso? ¿Por qué me has abandonado? En plena misión, en pleno cumplimiento de la misión a la que fue enviado, su Padre lo abandona o se siente abandonado por su Padre. Y déjame decirte lo siguiente. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Quiero que entendamos por qué pudo haber sentido ese abandono. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La palabra dice que aquel que justifica al que es impío, que era lo que estaba haciendo Jesús, justificándonos a cada uno de nosotros, dice que es abominación a Dios. Y la palabra se estaba cumpliendo. Jesús nos estaba justificando a nosotros. Y el cumplimiento de esa palabra es que todo aquel que justifica al impío tiene que ser abominado. Él se hizo maldición, se hizo abominación a Dios, solamente para que tú y yo disfrutáramos de la bendición y cobertura plena de nuestro Rey. Así que cuando vemos a un Cristo que se siente abandonado en la cruz, no estamos viendo a alguien que Dios le dio la espalda después que lo había enviado a la cruz. No, toda palabra tenía que cumplirse. Se hizo abominación, pero luego de eso se hizo una consumación eterna de un pacto, porque al haber cumplido la voluntad del Padre, Él pudo decir: consumado es. Quiero que repitas esa expresión conmigo: consumado es. Y vamos rápidamente a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Hay una verdad acá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
Recordemos que fue juzgado por la ley, pero nos redime de esa maldición. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué dijimos al principio? Nuestra amada pastora Marlene dijo que fue un juicio totalmente injusto, ilegal. Por lo tanto, todo lo que acontecía de allí en adelante era ilegal, porque Él no merecía estar allí. Lo merecíamos nosotros. Pero a causa de una palabra de pacto sellada por Dios, Él fue traído a la cruz a través de un sacrificio completo, de una tortura total, para que en la cruz se consumara esto. Todo aquel que es colgado en un madero no solamente es declarado maldición, sino que está siendo públicamente reconocido como alguien que siempre vivió de espalda al sistema. Y déjame decirte algo, como Él murió por esta razón, entonces tú y yo ya no tenemos nada que temer haciéndole oposición a este sistema, haciéndole oposición a lo que es contrario a Cristo, porque ya alguien murió una vez y para siempre, para que ya no vivamos bajo muerte ni bajo maldición, sino bajo un dominio de un rey que vive y permanece para siempre. Amén. Aleluya. Muchas gracias, mis amados, y sigamos creyendo en esta verdad, que aquel que murió también resucitó a favor de sus hijos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Amén. Hemos estado escuchando acerca de los padecimientos del Señor durante el tiempo en que fue previo a su muerte. Y la verdad es que nosotros podemos estar claros que el Señor vino y padeció todo esto solamente por amor a nosotros. Amén. Porque dice la Escritura que Él se despojó de su naturaleza de Dios y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y habitando entre nosotros tuvo que padecer todo esto. Pero llegó el momento en que, estando en la cruz, una vez que Él estaba allí en la cruz, dice la Escritura que cuando ya todo hubo acabado, Él exclamó a gran voz: consumado es. Amén. Consumado es. Es decir, que la obra estaba terminada. Porque sabemos muy bien que la palabra del Señor nos enseña que la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Es decir, cuando el Señor exclamó a gran voz diciendo: consumado es, esa palabra viene traducida del griego tetelestai, que quiere decir la deuda fue pagada por completo. No debemos nada. Todo por lo cual juzgaron al Señor, todo por lo cual azotaron al Señor, Él lo pagó en la cruz con su muerte. Amén. Él pagó con su vida, entregando todo lo que Él tenía, siendo derramada cada una y hasta la última gota de su sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Amén. Y uno de los beneficios mayores que tenemos por la muerte del Señor es la redención. Que todo ese pago que nosotros teníamos que hacer, que debíamos pagar con nuestra vida, Él lo cumplió y lo pagó por nosotros. Y no solamente eso, sino que Él, en esa expresión tetelestai, cuando estaba entregando su espíritu, Él no solamente estaba diciendo la deuda está paga, sino estaba diciendo también: he culminado toda la obra, he terminado toda la obra para que ustedes puedan tener vida y puedan descansar en mí. Amén. Gloria a Dios. Otro de los beneficios que nosotros podemos encontrar en la muerte del Señor, del cual hablaba la pastora Marlene, es la justificación.
Porque dice la palabra del Señor que cuando Él expiró, dice en Lucas capítulo 23, versículo 45, dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Pero interesante es que en otros pasajes de los otros evangelios dice que el velo se rasgó por la mitad de arriba hacia abajo, dejando abierta el acceso hacia el lugar santísimo. Y por eso es que nosotros podemos leer en Hebreos capítulo 4 versículo 16 que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Ya no necesitamos de un sumo sacerdote según el orden levítico. Ahora tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros a diario y abrió la puerta para que nosotros podamos ir confiadamente ante su trono, para que confiadamente podamos ir a su presencia. Por eso es que ahora podemos con toda libertad ir y no solamente decirle: aquí estoy, Dios, sino decirle: aquí estoy, Padre, soy tu hijo. Y Él nos recibe con sus brazos abiertos. Amén. Pero hay una cosa bien interesante, y es que dentro de los beneficios de su muerte encontramos que tenemos la libertad sobre el pecado. Muchas veces nos sentimos tal vez agobiados tratando de hacer las cosas bien. Pero fíjense lo que dice. Voy a leer rápidamente unos versículos que están aquí en Romanos capítulo 7. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere y ella queda libre de la ley. Así, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pero fíjense lo que es interesante. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, no de la ley, sino de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo exhaló, estábamos muriendo al pecado. Y al morir al pecado, quiere decir que ya la ley del pecado no me gobierna. Ya la ley del pecado no tiene poder sobre mi vida. Ya la ley del pecado no tiene por qué afligirme. No tengo por qué luchar contra el pecado, porque he sido libre por medio de la muerte de Cristo. Amén. Dice el apóstol Juan: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Amén. Y esto, por supuesto, nos conduce a algo maravilloso: al nuevo nacimiento. Un nacimiento que no es por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, sino un nacimiento que viene por el Espíritu directamente de Dios. Amén. Es decir, usted y yo ahora tenemos una identidad de hijos por medio del nuevo nacimiento. Y como tenemos una identidad, pues tenemos una herencia. Tenemos una herencia. Usted y yo somos herederos. Porque el morir, cuando Cristo murió en la cruz, no solamente estaba consumando la redención, no solamente estaba consumando la justificación, no solamente estaba consumando el ser libres de toda enfermedad, sino que además estaba dándonos herencia. Amén. Esa herencia de la cual nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto que era solamente para los de la ley, pero nosotros tenemos una herencia que va más allá. Porque si bien nosotros no podemos ser herederos por causa de la ley, nosotros somos herederos por Cristo Jesús. Porque dice el Gálatas 3:29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Una promesa que fue hecha mucho antes de la ley. Una promesa que fue mucho antes de que la ley fuera dada a Moisés. Quiere decir que usted y yo ahora
no esperamos en las promesas. Nosotros ahora podemos disfrutar de una herencia en Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que es motivo para celebrar, porque nosotros ahora somos herederos. Recuerdes, hemos sido redimidos por Dios, hemos sido justificados por Dios, hemos sido librados del poder de la ley del pecado y hemos recibido una herencia en Cristo Jesús. Amén. Y es motivo para celebrar. Que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Quién vive? Bueno, gloria a Dios, Él es bueno. ¿Sabía usted que vales tanto, tanto, tanto que alguien murió por ti y por mí? El Señor Jesús lo hizo por ti y por mí. De no haber sido así, quizás ¿dónde estuviésemos? Yo le doy gloria a Dios porque hace 21 años pude conocer al Señor Jesucristo cuando no valía nada, pero Él lo dio todo por mí. Amén. Vamos a buscar en Romanos 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que en nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, para que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Amén. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Sabes qué? Es importante saber que todo lo que hizo Jesús lo hizo por cada uno de nosotros. Y sabes que cuando Él va a buscar a Juan para que fuera bautizado, Él va porque Él era hombre, Él era Dios, y va, y cuando baja a las aguas, Él muere a ser Dios para ser hombre, ¿sí? Entonces lo hizo, ¿por qué? Porque tenía una misión aquí en la tierra para nosotros, o sea, traer la salvación nuestra. De no haber sido por eso, no hubiésemos sido salvos. Luego, nosotros somos bautizados, y al ser bautizados, morimos al pecado, morimos a la muerte eterna. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos libres, somos perfectos. El Señor nos ha perfeccionado ya. Aunque nosotros estemos pecando, aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros hagamos cualquier cantidad de cosas, Él ya nos vio perfectos. Él nos hizo perfectos. Entonces quiero que por favor tomen en cuenta todo esto. Somos perfectos en el Señor.
No hay ninguna condenación en los hijos de Dios. Cuando Jesús va a la cruz y luego muere, Él va. Ese es el significado del bautismo. El bautismo, el contexto es el sepulcro. Morimos a algo que nosotros éramos. Jesús murió a ser el Hijo del hombre para pasar a ser Hijo de Dios. Y si Él es Hijo de Dios, nosotros juntamente con Él somos hijos de Dios. Amén. Y le damos la gloria a Dios porque Dios ha transformado nuestras vidas a través de alguien que nos amó, nos ama, alguien que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó en Él. Y nosotros estamos acá no solamente por estar, estamos con un propósito, con una misión. ¿Cuál es la misión tuya? ¿Cuál es la misión de cada uno de nosotros? Solo lo sabemos cuando vamos delante del Padre. Si vamos delante del Padre vamos a poder saber. Cuando yo llego a esta congregación el 18 de abril del año 2004, hace 2 días cumplí 21 años acá. Cuando yo llego acá, alguien me dijo: tienes un llamado pastoral. Y no le creí. Pero Dios nos predestinó. Ya Él nos dijo, ya nos habló. Solo tenemos que creerle y caminar en esa verdad presente que está en nosotros. Y al caminar en esa verdad presente que está en nosotros, nosotros podemos caminar sabiendo y creyendo que muchos que están afuera van a poder ser salvos a través de la palabra, a través de lo que está dentro de nosotros. Yo les invito hoy a ustedes para que reflexionemos, meditemos en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en lo que Jesús hizo cuando fue sepultado. Meditemos en eso. No fue por casualidad, fue con un propósito santo.